Hola, te habla la doctora Benita Méndez. Bienvenidos a esta conferencia Cómo desarrollar la autoestima y la seguridad en los niños. Quiero comenzar esta videoconferencia preguntándote, ¿cuál es la mayor responsabilidad que tenemos al ser padres? La mayor responsabilidad que tenemos al ser padres es formar a nuestros hijos para la vida adulta. Y si estás de acuerdo conmigo en esta respuesta, entonces también estás de acuerdo conmigo en que esta formación se debe hacer tomando en cuenta las características individuales de la personalidad del niño. Es decir, la mayor responsabilidad que tenemos los padres es formar a nuestros hijos para la vida adulta de acuerdo a su personalidad. Y muchos padres se preguntan, ¿qué es la personalidad? Esta es el conjunto de rasgos, cualidades que constituyen la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. ¿Ustedes piensan que la personalidad se hace o nacemos con ella? Muchos estudios e investigaciones certifican que las personas nacemos con determinados rasgos de la personalidad y en nuestro desarrollo vamos fortaleciendo, debilitando o modificando estas habilidades y actitudes, teniendo aquí un papel muy importante el medio ambiente emocional donde el niño se forma y crece. Si un niño tiene un rasgo de personalidad pasiva, como el que vemos en la imagen, y tiene una familia agresiva, el niño tiene una amplia posibilidad de desarrollar el trastorno de personalidad pasivo-agresivo, porque aquí se combinan el rasgo de personalidad pasiva del niño con el aprendizaje agresivo, dando como resultado cuando el niño crece a una persona maltratadora, insensible o violenta, o incluso esta característica de maltrato, insensibilidad, agresividad o ira puede verse evidente dentro de su proceso de desarrollo, es decir, de crecimiento. Muchas veces en mi consulta me hacen la pregunta, ¿se puede a un niño de 3 años determinar la personalidad que tendrá en su vida adulta? La respuesta es que sí. Sí se puede determinar la personalidad de un niño a partir de los 3 años. Y aquí es importante aclarar que la personalidad se moldea en los primeros 7 años de vida, por lo cual, si usted no ha realizado una evaluación a su hijo, es hora de que lo haga, porque esto le permitirá conocer mejor todas las características de la personalidad, le permitirá a usted conocer como padre y moldear, por supuesto, el ambiente emocional del niño para que pueda transformar aquellos rasgos que pueden ser perjudiciales o adversos en su adultez, evitando que se produzcan trastornos de la personalidad. Por otro lado, también me preguntan, ¿creen que los niños nacen con baja autoestima? Y yo se los pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los niños nacen con baja autoestima? La respuesta es no. No se nace siendo inseguro, no se nace siendo temeroso. Esto es una conducta aprendida que se refuerza por el ambiente donde se limita al niño su naturaleza de descubrir, la naturaleza de liderazgo, de creación, de innovación. Aunque ciertamente sí existe el rasgo de la personalidad de la timidez, que siempre se confunde con seguridad. Y es importante que sepan que la timidez no es otra cosa que ser aprensivo en dar pasos a la ligera. Esta característica, cuando los padres saben canalizarla en un niño, puede llegar a ser y convertirse en una gran fortaleza, porque un individuo adulto que da pasos firmes y se mantiene con precaución, es decir, observa, calcula y actúa, es un individuo que puede tener resultados muy positivos. Ahora, hay otros conceptos que tienden a confundirse con este concepto de la personalidad. Y son el carácter y el temperamento. Y les voy a explicar las diferencias muy fácilmente. El carácter.
El carácter es como el niño se manifiesta ante las personas, es decir, cómo el niño interactúa con las otras personas. El temperamento no es otra cosa que una reacción al ambiente que le rodea, es decir, la forma en que se reacciona involuntariamente. Y la personalidad es lo que el niño es decir, son las características genéticas unidas, heredadas por sus padres. Para que lo entiendan un poquito mejor, la personalidad está dentro del individuo, luego viene la manifestación del carácter y por último la reacción conocida como temperamento. Todos estos elementos están presentes en todos nosotros, es decir, todos somos temperamentales, tenemos un carácter definido que radica de las características de nuestra personalidad y aquí entran elementos importantes que son aquellas características que se nos permitió desarrollar o que se nos permitió fortalecer. Muchos autores expresan que la seguridad de un niño se adquiere con la aprobación o desaprobación de los padres, así como los mensajes positivos o negativos que estos les dan. Y aunque yo respeto estos puntos de vista, no estoy de acuerdo con ellos, porque en mis 20 años de experiencia profesional trabajando con niños y en mis propias investigaciones, yo les puedo asegurar que la seguridad un niño la adquiere cuando se enfrenta al medio ambiente. Es decir, cuando el niño se expone a los retos, cuando se expone a la resolución de conflictos, a la situación donde tiene que tomar decisiones. Y el problema está en que los padres que no trabajan sus miedos, sus propios desequilibrios individuales antes de ser padre, llegan a formar una familia trayendo muchas cosas de su infancia y de sus propios procesos de aprendizaje que limitan a su vez el proceso de formación de sus hijos. Y aquí hay muchos estados de inseguridad y retroalimentación inconsciente donde la personalidad del niño se manifiesta de forma negativa producto a esta parte generacional que se viene arrastrando, generando los problemas de comportamiento que hoy vemos tan frecuentes en la sociedad. Ahora, hay un caso que tuve hace unos años en mi consulta y este es un ejemplo de la vida real y yo quiero compartirlo con ustedes. Este es un caso de un niño que yo atendí y este chico ya estaba en el último año, ya para terminar la educación secundaria, es decir, ya estaba a punto de entrar a la universidad. Este chico se había presentado ante varias pruebas de admisión en la universidad y sus padres querían que él fuera abogado. Los padres de este chico tenían esta profesión por más de 20 años y ambos la ejercían. Este chico en particular tenía un estado emocional muy fuerte cuando llegó a mi consulta. Tenía desgano, desmotivación e incluso tenía rasgos de depresión. Al evaluarlo, yo descubrí que su estado emocional estaba generado por un rompimiento de su identidad. Después de esa sesión con ellos, yo hablé con sus padres y les sugerí generar una prueba para evaluar las fortalezas y la personalidad del niño. Su madre tenía un poco de aversión y ella quería que su hijo siguiera la línea de carrera que ellos tenían. El padre estaba un poco más preocupado por el chico, pero la madre quería lo mejor para él, quería lo mejor para su futuro. Después de un tiempo asistieron a la consulta a hacer los test y al recibir los resultados no solo fue un cambio radical en el hogar, sino que el joven años después logró graduarse porque los test arrojaron que su inclinación y su naturaleza diseñadora y artística eran los perfiles de carrera profesional para él, por lo cual
él escogió la carrera que le gustaba, la carrera que le permitiría a él desarrollarse, siendo esta carrera arquitectura. En este caso que yo les acabo de exponer, es uno de los tantos casos que yo he tenido en la consulta donde veo a niños y jóvenes que se les quebranta la seguridad y la autoestima y se quebranta por el desconocimiento que tienen sus padres sobre ellos. Ahora, ¿cómo este proceso ocurre? La identidad y la seguridad de un niño se quebranta cuando los padres desconocen la personalidad, pero también cuando no se involucran en el proceso de formación del niño, dando sobreentendido que hay un conocimiento claro, que los padres creen saber lo que es mejor para sus hijos. Y muchas veces esta creencia crea conflictos. Y así muchos padres que hoy en día están teniendo este tipo de situación podrían resolverlo fácilmente simplemente reconociendo las características que acompañan la personalidad de su hijo, teniendo claras las habilidades y destrezas que sus hijos poseen naturalmente y cómo pueden potenciar estas características, cómo pueden moldearlas desde la infancia para que cuando lleguen a la edad donde tienen que seleccionar o tomar una inclinación tanto académica como de vida, sepan hacia dónde dirigirla, porque este proceso, cuando se inicia desde muy pequeños, los padres adquieren una gran capacidad para poder moldear ese futuro de su hijo de acuerdo a esas características. Pero la mayoría de los padres no hacen esto, esperan a que sus hijos lleguen a la etapa de finalización del año escolar para entonces poder involucrarse, algunos los que lo hacen con sus hijos, y ver cuáles son las tendencias que ellos tienen de carreras. En la mayoría de los casos les puedo asegurar que los chicos escogen carreras que no son las carreras que van de acuerdo con ellos, por lo cual algunos de ellos las abandonan y otros de ellos terminan siendo profesionales infelices teniendo carreras que no van de acuerdo con ellos y que simplemente las tomaron o las hicieron por un aspecto económico o un aspecto, como en el caso de este chico que fue mi paciente, un aspecto de imposición de sus padres. Yo puedo decirles que la mayoría de los conflictos, casi, y puedo asegurarles que más de un 90% de los conflictos que hoy en día están en los hogares se manifiestan por esta variante de desconocimiento de los padres de la personalidad. Y yo les aseguro que cuando un padre conoce la personalidad de su hijo, y más aún cuando conoce la suya propia, puede vivir en un ambiente familiar de mayor comprensión, menos conflictos y más asertivo. Ahora, veamos algunos elementos que activan la inseguridad y que generan problemas de autoestima en los niños. Estos son los conocidos como activadores de la seguridad y la autoestima. Estos activadores son los sentimientos que condicionan la automirada de un individuo sobre sí mismo. Es decir, son aquellas cosas que están relacionadas con las emociones y que le hace ver a un individuo una emoción enfrente de él. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo es posible ver una emoción frente a mí? Cuando nosotros tenemos una acción-reacción, otra persona que está a nuestro alrededor también la tiene con nosotros. Es decir, nuestras emociones generan una reacción en nuestro entorno, así como el entorno en el que nos desenvolvemos genera una reacción en nosotros. Estos activadores, explicándolo de una forma un poco más clara, cuando un niño pierde la valoración de sí mismo, se afecta su autoestima y esto ocurre porque hay un
una falta de reconocimiento de la personalidad individual. Y en este sentido, la persona, como hay un proceso emocional que no reconoce, llega entonces a aceptar todo lo que el entorno le dice. Tú eres bruto, no eres capaz, eres un tonto, eres feo, eres gorda, no sirves, no sabes matemática, te cuesta la matemática, a ti te cuesta hacer esto, no lo hagas. Todas esas limitaciones que los individuos van adquiriendo o aceptando durante el transcurso de su vida son limitaciones que se permiten adquirir porque hay un condicionamiento de la persona bajo, es decir, donde la persona tiene una emoción que le da permiso a que esa retroalimentación de su medio ambiente le afecte. Y esto es lo que hace que muchos individuos tengan estos procesos tan fuertes de baja autoestima. Ahora, ¿cómo pasa este proceso de formación? Se los voy a mostrar con unas imágenes y un ejemplo que a mi parecer puede darles a entender cómo ciertas conductas se van retroalimentando y a su vez van generando una reacción en el entorno. ¿Qué crees que pasa si tienes a estos personajes frente a ti? ¿Qué te hacen sentir si esto está ocurriendo contigo? ¿Te provoca malestar? ¿Incomodidad? ¿Te hace sentir ternura? ¿Tal vez te trae algún recuerdo? Estos tres escenarios que vemos aquí son escenarios que están teniendo una misma conducta. En el primero, el del bebé, vemos una conducta iniciada en un ambiente inconsciente, donde la conducta se toma como normal porque se manifiesta de un bebé e incluso para algunas personas es considerada una conducta tierna y a veces incluso hasta graciosa, haciendo que el niño vaya creciendo en su subconsciente que esta conducta es normal y que está bien tenerla y que causa un efecto positivo en las personas con las que interactúa, porque cada vez que el niño tiene esta reacción, genera una reacción en la persona que tiene enfrente. Pero en la medida en que va creciendo el niño, se va dando cuenta que esa conducta que era celebrada en su infancia, cuando era bebé, en la medida en que va creciendo, entonces comienza a ser una conducta rechazada y castigada. Sí, castigada por sus padres, castigada por sus maestros, por sus amigos, por las personas que le rodean, a quienes ya no les es gracioso que le saquen la lengua. Ya algunos de los niños o algunos de los niños que viven esta experiencia son juzgados y criticados por esta acción que fue enseñada en su primera etapa del desarrollo y que fue reforzada por la repetición incluso de los padres que le decían al niño constantemente cuando llegaba un visitante a casa: saca la lengua, mi amor, como algo que era gracioso. O hacían ese famoso juego de taparse la cara y sacarle la lengua al niño para que el niño se riera, cosa que el niño también empezó a imitar. Y es que la sociedad nos exige a nosotros pautas de comportamiento estandarizados que nos dicen que es correcto que un bebé te saque la lengua, pero es incorrecto que a los 8 años te saque la lengua y mucho más. Es considerado una falta de respeto y una conducta errática que un adulto como el que vemos aquí te saque la lengua.
Pero esto es lo que el niño aprendió silenciosamente en un proceso de interacción con su medio ambiente, formándose esto que vemos, que no es otra cosa que la conducta. Y vemos muchos adultos teniendo conductas erráticas, conductas que no son sanas, conductas que le traen una consecuencia en la sociedad, pero son conductas que fueron aprendidas desde su infancia y que fueron estimuladas por el medio ambiente donde se desarrolla. Ahora, ustedes que están viendo esta videoconferencia, ¿cuántas conductas positivas o negativas ustedes le han enseñado consciente o inconscientemente a sus hijos? ¿Recuerdan esta imagen de esta película? Aquellos que tuvieron la oportunidad de verla. A veces vemos este tipo de imágenes y nos preguntamos, ¿es una conducta correcta o incorrecta? ¿Tiene un efecto en la sociedad? Miren el ambiente, observen el ambiente donde está ocurriendo esta imagen en particular. Y como esta otra cantidad de imágenes que puedo mostrarles o que puedo referirles, situaciones como por ejemplo el botar basura, el escupir, el rayar, conductas que son hechas por adultos e imitadas por los niños, andar con el volumen alto en un vehículo, el decir malas palabras, el ver a una persona en la calle y decir esta vieja o este viejo de forma despectiva, son conductas que inconscientemente los niños van aprendiendo de nosotros como adultos. Es una conducta adquirida y se las quiero mostrar. Y como ven, estas son algunas de las conductas más comunes que los niños tienen aprendidas y reforzadas de forma inconsciente por sus padres o los adultos con los que interactúan. Ahora, hace unos meses yo desarrollé una encuesta, y hice la pregunta, ¿cómo sabemos que un niño tiene problemas de seguridad y autoestima? Como primer punto, respondieron que una de las características que ocurre es que los niños se frustran con facilidad. Otros respondieron que actúa en ocasiones como un niño más pequeño, que cuando pasa algo tiende a culpar a otro niño, que tiene miedo al fracaso. Y por último respondieron que es tímido, agresivo o violento. Y aunque algunas de estas características son de niños que tienen realmente problemas de seguridad y autoestima, aquí lo que vemos en esto que expresó las personas que participaron en esta encuesta es más la evidencia de que estamos ante un niño con problemas de comportamiento. Por lo cual yo quiero explicarles en esta conferencia cómo es un niño inseguro. Un niño inseguro tiene poca tolerancia, es decir, no solo a las cosas, sino a las situaciones que le causan aprensión. De hecho, puede tener explosiones emocionales y desequilibrios. También es un niño que se frustra fácilmente. A veces pensamos que un niño se frustra porque las cosas no ocurren como las desean. Y aunque esto es cierto, la frustración más fuerte es la producida por la incapacidad de hacer algo o sentirse de una determinada manera. Los chicos
sienten esta emoción desagradable porque les es muy difícil enfrentarse consigo mismo. Otra característica para reconocer cuando un niño es inseguro, cómo es un niño inseguro, es que es sensible a la oportunidad de mejora y aún más a la crítica. Yo siempre he dicho que todos los padres necesitan aprender a comunicarse con sus hijos, porque cada día vemos que el lenguaje tiene un poder inimaginable en las personas. De hecho, cuando estamos presentes ante un niño, nosotros podemos darnos cuenta cómo nuestras palabras tienen un efecto en su proceso de formación y son repetidas por ellos mientras más tiempo pasemos nosotros con el niño, es decir, mientras más interactuemos con ellos. Hay que usar la empatía, ser asertivos a la hora de hablar, al comunicarnos, sobre todo porque nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de la enseñanza de los niños en nuestras manos, y no solo de nuestros hijos, sino de los niños de la sociedad. Otra característica que define a un niño inseguro es que se rinde rápidamente y no se esfuerza. Esto lo vemos evidente en los deportes, en la escuela, en los parques infantiles, donde los niños prefieren decirle a sus padres que no los lleven o que se vayan en determinado momento porque no quieren compartir, no quieren interactuar o no quieren seguir el liderazgo de otros niños. Otra característica es que dudan de sí mismos y de su capacidad para tomar decisiones. También es altamente dependiente y poco autónomo, característica reforzada por el ambiente donde se desarrolla el niño, principalmente por sus padres que todo se lo hacen y que no lo creen capaz de lograr ciertos tipos de acciones. Yo conozco padres que les pican a sus hijos adolescentes la comida porque piensan que sus hijos no son capaces de utilizar un cuchillo porque se pueden cortar. Entonces, este tipo de conductas de los padres hacen a los niños altamente dependientes y aumentan su proceso de inseguridad. También muestran temor ante el error y tachan y esconden sus escritos y sus dibujos. Esta característica para mí como profesional les puedo decir que es una de las primeras que yo verifico cuando estoy evaluando a un niño que sus padres lo traen por ser inseguro o tener problemas de autoestima, porque la forma en que los niños se descalifican es más fuerte y menos regulada de forma gestual. Es decir, los niños de forma gestual manifiestan más en su inconsciente realmente esta falta de valoración. Lo manifiestan más que de forma verbal. Y hay otras características que abarcan a lo que es el diagnóstico de un niño inseguro. Y les puedo decir algunas de ellas, que les cuesta hacer amigos, también que son niños muy temerosos y que tienen con frecuencia pesadillas o problemas del sueño. Estas que ustedes ven aquí en la lámina son algunas de las más comunes, pero recuerden que la personalidad del niño, el ambiente emocional, todas estas cosas van a hacer de cada individuo una forma de manifestar distinta o de expresión distinta, por lo cual siempre es recomendable la evaluación del niño. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a un niño inseguro o con baja autoestima? Primero, reconociendo su personalidad, sus emociones y las reacciones asociadas a estas emociones. Siendo su modelo a seguir, estableciendo límites y normas claras, censurando su error, no al niño, valorando el esfuerzo, no el resultado, corrigiendo sus creencias limitantes con amor, incentivándolo a esforzarse, a hacer las cosas. Es muy importante que nosotros como padres
podamos entender que nuestros hijos son nuestro reflejo. Gracias por tomar esta conferencia y les invito a ser parte de la comunidad de Padres Consejo al Día. Mi página web, ya ustedes la conocen, benitamendes.com. Recuerden que pueden acceder a toda la gama de videos educativos que tengo disponible en distintos temas. Son más de 35 temáticas para que puedas ir interactuando con el conocimiento y adquiriendo el conocimiento que te permitirá generar una crianza sana en tus hijos. Nos vemos en nuestra próxima videoconferencia. Hasta pronto, amigos, y muchas gracias por ser parte de este programa.